Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para sumergirse en una historia que, créanme, los va a dejar con la boca abierta y les hará reflexionar. Hoy tenemos un tema que, por lo inesperado de la situación, nos ha tocado a todos de cerca. Hablamos de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma arrollador, su físico imponente y su innegable talento. Pero hoy, vamos a enfocarnos en un incidente que ocurrió durante uno de sus intensos entrenamientos y que, de verdad, dejó a todos en shock. ¿Se imaginan a un hombre tan fuerte, tan en forma, que parece sacado de un cómic, sufriendo un accidente inesperado que lo pone en una situación de vulnerabilidad? Pues sí, sucedió. Y antes de empezar a desgranar todos los detalles de esta noticia que ha dado la vuelta al mundo, quiero recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo. Denle a ese botón rojo que ven ahí abajo, es gratis y nos ayuda un montón a seguir trayéndoles contenido interesante y de calidad. Y por supuesto, activen esa campanita para que sean los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que subimos. No se lo pierdan. Can Yaman, para quienes aún no estén tan familiarizados con su trayectoria, es una de esas personalidades que parecen haber nacido bajo los focos. Su presencia escénica, esa mezcla de dulzura y fuerza, su manera de conectar con el público, lo han catapultado a la estratosfera del estrellato global. Lo hemos visto brillar en series turcas que han batido récords de audiencia, series que se han convertido en fenómenos televisivos y que, gracias a las plataformas digitales, han cruzado fronteras, conquistando a públicos de todas las edades y culturas. Su fama no conoce límites geográficos. Sin embargo, detrás de esa imagen de invencibilidad, de ese aura de superhéroe que a veces proyectan las estrellas de Hollywood, o de cualquier industria, hay personas. Seres humanos con sus rutinas diarias, sus sacrificios, sus momentos de gloria, pero también, sí, también sus vulnerabilidades, sus puntos débiles, sus miedos y sus imprevistos. Y es precisamente en uno de esos momentos de exigencia física extrema, en la búsqueda constante de la perfección que se exige en su profesión, donde ocurrió algo que nos hizo caer en la cuenta de que nadie, absolutamente nadie, está exento de un imprevisto, por más preparado, por más fuerte o por más cuidadoso que uno sea. Todo sucedió hace un tiempo, un periodo que a buen seguro, Can Yaman y sus seguidores recuerdan con una mezcla de preocupación y admiración por su fortaleza. Can se encontraba inmerso en un riguroso entrenamiento físico. Ustedes saben, y para quienes no, les cuento que para mantener ese cuerpo escultural, esa energía desbordante y estar a la altura de los exigentes roles que interpreta, la disciplina es clave. No es un secreto para nadie que Can se toma muy en serio su preparación física y mental. Los rumores, o más bien la información confirmada por su entorno y por él mismo en diversas ocasiones, apuntan a que es una persona que dedica horas y horas al gimnasio, que practica deportes con una intensidad admirable, que cuida su alimentación al detalle, buscando siempre la excelencia. Es esa dedicación incansable, esa disciplina férrea, la que le ha valido el reconocimiento mundial y el éxito que ostenta. Pero como a veces la vida nos demuestra de forma contundente, esa misma exigencia y esa misma dedicación, bajo ciertas circunstancias, pueden convertirse en un factor que lamentablemente puede desembocar en situaciones inesperadas y a veces dolorosas. El entrenamiento en cuestión, según los detalles que han trascendido, era particularmente intenso. Imaginen la escena, un gimnasio moderno, lleno de máquinas de última generación, mancuernas, barras, el sonido metálico de los pesos chocando, el sudor perlado en la frente, la concentración absoluta en cada movimiento. Can estaba, al parecer, ejecutando un ejercicio que requería una gran fuerza, una potencia considerable y un control absoluto de su cuerpo. Los detalles exactos del ejercicio específico varían según la fuente, pero la mayoría coincide en que se trataba de un movimiento de levantamiento de pesas, quizás un peso muerto, una sentadilla profunda, o alguna otra rutina que implicaba un esfuerzo físico extremo y, sobre todo, requería una técnica muy precisa y una ejecución impecable. Y ahí es donde, en un instante que pareció eterno, algo salió terriblemente mal. No fue una molestia que fue empeorando gradualmente, no fue un dolor sordo que se fue haciendo más intenso, fue algo súbito, inesperado, un chasquido, una punzada aguda, que lo dejó visiblemente afectado, deteniendo el ritmo frenético del entrenamiento. ¿Qué pasó exactamente? Pues según lo que se filtró en su momento, y lo que pudimos ver a través de redes sociales y algunos medios de comunicación que cubren el mundo del espectáculo, Can sufrió una lesión durante este entrenamiento.
Y no se trataba de una lesión menor, de esas que se recuperan con un par de días de descanso y un poco de hielo. Las informaciones apuntaban a un tirón muscular muy fuerte, de esos que dejan sin aliento y paralizan el movimiento, o incluso, y esta era la hipótesis que más preocupaba, una posible rotura fibrilar. Estas son lesiones que, como bien saben quienes las han padecido, duelen muchísimo, son incapacitantes y, lo más importante, requieren tiempo, paciencia y un cuidado médico exhaustivo para sanar. El shock, el estupor no vino solo por el hecho de que una figura tan atlética, tan robusta y que proyecta una imagen de fortaleza inquebrantable, sufriera una lesión de este calibre. El impacto fue mayor por la forma en que ocurrió, tan abruptamente, y por las posibles repercusiones que esto podría tener en su carrera y en su vida. Intenten imaginar la escena desde fuera, o incluso desde dentro. Uno está dando su máximo esfuerzo, concentrado al 100% en cada repetición, en cada movimiento, sintiendo la potencia de su propio cuerpo, la adrenalina corriendo por las venas. Y de repente un dolor agudo desgarrador, te atraviesa, te roba el aire, te saca de golpe de esa zona de confort que se ha creado con el esfuerzo. Es un momento de pánico, de incredulidad, de ¿qué ha pasado? Khan, según los testigos presenciales que pudieron haber estado en el gimnasio en ese momento, detuvo el ejercicio de forma inmediata, con claras muestras de dolor, gesticulando y agarrándose la zona afectada. Las alarmas saltaron rápidamente en el entorno del entrenamiento y la atención, que hasta ese instante estaba centrada en el ejercicio, se viró de forma instantánea hacia él. El ambiente de concentración y esfuerzo intenso se transformó en un aire de preocupación, de urgencia y de incertidumbre. Lo primero que se hizo, por supuesto, fue brindarle asistencia. Los entrenadores personales, el personal del gimnasio o cualquier persona con conocimientos de primeros auxilios que estuviera presente, actuaron de inmediato para brindarle los primeros cuidados, intentar calmar el dolor y, sobre todo, para asegurarse de que estuviera lo más cómodo posible y no empeorara la lesión. La gravedad de lo sucedido se hizo evidente casi al instante. No era algo para tomar a la ligera, ni para intentar sobrellevarlo con un simple «ya se me pasará». Se procedió a evaluar la situación con la máxima celeridad y, como es lógico y prudente en estos casos, se buscó atención médica profesional. La urgencia era determinar el alcance exacto de la lesión, qué músculo o tendón estaba afectado, y cuál era el protocolo de tratamiento más adecuado para garantizar una recuperación completa y lo más rápida posible. Las noticias sobre el accidente, como suele ocurrir en el vertiginoso mundo de las celebridades, no tardaron en correr como la pólvora. En este ecosistema mediático cualquier detalle, por pequeño que sea, tiende a amplificarse, a magnificarse, a convertirse en tema de conversación. Y esto, créanme, no era un detalle pequeño. Fue un evento de gran magnitud que impactó directamente en la imagen y la continuidad profesional de una de las estrellas más populares del momento. La preocupación entre sus seguidores fue inmediata y masiva. Las redes sociales, ese termómetro de la opinión pública y de las emociones colectivas, se inundaron de mensajes de apoyo, de deseos de pronta recuperación, de preguntas ansiosas sobre qué había sucedido exactamente y cuál era el estado de salud del actor. Muchos se preguntaban cómo un hombre que aparentaba ser tan fuerte, tan indestructible, como un semidios de la antigüedad, podía verse afectado de esta manera tan vulnerable. El shock, como mencionamos, se extendió como una onda expansiva. No solo para sus miles y miles de fans, que lo siguen con devoción en cada paso que da, sino también para el equipo que trabaja con él, sus amigos, sus familiares y para la industria del entretenimiento en general. Ver a alguien que siempre transmite tanta energía, tanta vitalidad, tanta seguridad en sí mismo, en una situación de fragilidad física es, sin duda, impactante. Es un recordatorio crudo y contundente de que por muy perfectas, por muy idílicas que parezcan las vidas de las celebridades en las pantallas y en las revistas, también enfrentan adversidades, dolores físicos, momentos de debilidad y la necesidad ineludible de un periodo de recuperación. La vida de las estrellas no está exenta de las mismas vicisitudes que nos tocan a todos. Después de las primeras atenciones y la evaluación inicial, Can Yaman fue sometido a exámenes médicos más exhaustivos. Radiografías, resonancias magnéticas, ecografías, todo el arsenal diagnóstico puesto al servicio de la medicina para determinar con precisión la extensión de la lesión. Los resultados confirmaron la gravedad de la misma, que requería un periodo de reposo absoluto y una rehabilitación, como mínimo considerable. Esto, por supuesto, tuvo un impacto inmediato y directo en sus proyectos laborales.
Los rodajes de sus series o películas en curso, las entrevistas pactadas, los eventos promocionales, las apariciones públicas programadas, todo tuvo que ser pospuesto, reorganizado o incluso, en algunos casos, cancelado temporalmente. La producción de algunas de sus producciones, que generan una expectación enorme, podría haberse visto afectada, y este tipo de contratiempos siempre generan mucha expectación, preocupación y especulación en la industria. La rehabilitación de este tipo de lesiones, para quienes han pasado por algo similar, saben que no es un camino de rosas, ni mucho menos. Implica sesiones de fisioterapia diarias, ejercicios específicos y a menudo dolorosos para recuperar la fuerza muscular, la movilidad articular y la coordinación, y sobre todo, requiere una dosis ingente de paciencia. Kanyaman, conocido por su disciplina férrea, se volcó en su recuperación con la misma intensidad con la que se dedica a sus entrenamientos. Tuvo que asumir un perfil más bajo, reducir al mínimo sus apariciones públicas y concentrarse por completo en el proceso de sanación de su cuerpo. Este tiempo de inactividad forzada, de ver cómo su cuerpo le pone límites, debió ser un desafío especialmente arduo para alguien tan activo, tan apasionado por su trabajo y con una agenda tan apretada como la suya. Lo interesante y a la vez, lo más admirable de este incidente, es que también nos permitió ver otra faceta de Kanyaman, una faceta mucho más humana, cercana y vulnerable. Más allá del galán de telenovela, del actor carismático y del ícono de la moda, vimos a una persona que tuvo que lidiar con el dolor físico, la frustración de ver sus planes truncados, la incertidumbre sobre el futuro inmediato de su carrera y sobre todo, la necesidad de ser paciente con su propio cuerpo. Y afortunadamente supo manejarlo con una entereza y una dignidad dignas de elogio. A través de sus propias redes sociales, en algunos momentos puntuales, compartió de forma indirecta su proceso de recuperación, publicando alguna foto o algún comentario que transmitía un mensaje de resiliencia, de determinación y de esperanza. Esto sin duda conectó aún más con sus seguidores, quienes admiraron su fortaleza no solo física, sino también y quizás, sobre todo, su fortaleza mental y su actitud positiva ante la adversidad. Este tipo de accidentes, aunque indudablemente desagradables y preocupantes, también sirven para poner las cosas en una perspectiva más realista. Nos recuerdan de forma contundente la importancia fundamental de escuchar a nuestro cuerpo, de no forzarnos más allá de nuestros límites, incluso cuando la presión por cumplir con plazos, por alcanzar ciertas metas o por satisfacer expectativas externas es altísima. En el mundo del deporte de élite y del espectáculo, donde la exigencia física es una constante, los accidentes son un riesgo latente, una sombra que planea siempre sobre los protagonistas. Y aunque se tomen todas las precauciones del mundo, aunque se sigan todos los protocolos de seguridad, a veces simplemente suceden. La imprevisibilidad de la vida no distingue entre un atleta profesional y una persona que se cuida en el gimnasio. La forma en que Kanyaman afrontó esta difícil situación fue, en muchos sentidos, ejemplar. A pesar del dolor físico, de la inconveniencia de tener que cancelar compromisos y de la potencial amenaza a su carrera, mantuvo una actitud admirablemente positiva y enfocada exclusivamente en su recuperación. Esto es algo que todos y cada uno de nosotros podemos aprender y aplicar en nuestras propias vidas. Cuando nos enfrentamos a desafíos, ya sean físicos, emocionales, laborales o de cualquier otra índole, la actitud con la que los encaramos marca una diferencia abismal en el resultado final y en nuestra propia experiencia. Su capacidad para seguir adelante, para no dejarse vencer por el revés, para encontrar la fuerza interior para superar este obstáculo, es lo que lo convierte en un modelo a seguir para muchos, más allá de su fama y su talento artístico. Ahora, después de este periodo de recuperación, de rehabilitación y de reflexión, se espera que Kanyaman esté completamente recuperado y listo para volver a la acción, para retomar su carrera con la misma fuerza y pasión que lo caracterizan. Sus fans, sin duda alguna, lo esperan con ansias, deseando volver a verlo en la pantalla, en sus proyectos, en su máximo esplendor. Y es seguro que regresará, si no con más fuerza, si con la sabiduría y la resiliencia que solo este tipo de experiencias pueden brindar. Este incidente, aunque fue un momento de shock, de preocupación y de incertidumbre, también se convierte en parte de su historia personal y profesional, una historia que suma un capítulo más de superación y de admirable resiliencia. En resumen, el insólito accidente de entrenamiento de Kanyaman no fue solo una noticia que copó los titulares. Por un tiempo. Fue un recordatorio poderoso de que hasta las personas que parecen más fuertes, más perfectas y más invencibles, son vulnerables. Nos demostró una vez más la importancia crucial de la precaución,
incluso en las rutinas más familiares y practicadas, y nos permitió ser testigos de la admirable capacidad de recuperación y resiliencia de este talentoso actor. Fue un evento que en su momento dejó a todos en shock, pero que al final nos permitió conocer una faceta mucho más humana, más cercana y si cabe, aún más admirable de este fenómeno turco que conquista el mundo. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que les haya parecido interesante, que hayan disfrutado de esta historia que, aunque inesperada y un poco triste en su desarrollo, nos deja una valiosa lección sobre la vida, la fortaleza y la superación. ¿Qué opinan ustedes sobre este accidente? ¿Creen que las celebridades, por el hecho de ser figuras públicas y modelos a seguir, deberían ser aún más cuidadosas y extremar las precauciones en sus entrenamientos? ¿O consideran que es una parte inherente del riesgo que conlleva una profesión de tanta exigencia física? Nos encantaría leer sus reflexiones, sus opiniones y sus puntos de vista en la sección de comentarios aquí abajo. Dejen sus pensamientos, sus preguntas, incluso si tienen alguna experiencia personal relacionada con lesiones similares, no duden en compartirla. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado entretenido e informativo, por favor, regálenos un gran me gusta, ese pulgar hacia arriba que tanto nos anima. Compartan este vídeo con sus amigos, sus familiares, sus conocidos, para que más gente pueda conocer esta historia y reflexionar sobre ella. Y lo más importante de todo, si aún no están suscritos a nuestro canal, háganlo ahora mismo. Denle a ese botón rojo y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias interesantes y contenido exclusivo. Un abrazo gigante y hasta pronto.